Ahora, Tonatiu, fíjate que cuando termina la presidencia de Trump, México, como tú bien nos explicas, pues ya estaba dispuesto a todo. Había aceptado condiciones imposibles de cumplir con tal de evitar la presión de Estados Unidos. Pero cuando termina la presidencia de Trump, creo que muchos mexicanos nos hicimos un poco la ilusión de que con el gobierno demócrata, la llegada de Biden, se veía un poco más de sensatez, no se trataba de un presidente populista que había encontrado en el presidente populista que tenemos en México, pues como el amor perfecto, estaban unidos ideológicamente, pero cuando llega Biden, creo que todos pensamos, las cosas tienen que mejorar. Sin embargo, Tonatiu, al menos la lectura que yo hago periodística, no sociológica y a profundidad como tú, es que las cosas no solamente siguieron igual, sino que se pusieron peor. ¿Nos quieres explicar un poquito de esto, por favor? Sí, Tere, con gusto trato de abordar el punto. Eh, México, con los acuerdos con Trump, no hicimos acuerdos de circunstancia ni de coyuntura. Nos transformamos. Ujú. Para ponerlo en términos psicológicos, no sé si sea correcto, interiorizamos Sí, claro. y lo materializamos en aparato y en ley. Tanto que, pues a veces quien daba los reportes de migración, pues, era el secretario de la Defensa. Entonces eso describe hasta dónde nos movimos institucionalmente. O sea, lo dejamos en piedra ese cambio. Cuando ocurre el cambio de gobierno en Estados Unidos, se abrió una ventana muy valiosa porque Biden arrancó criticando total y radicalmente las políticas migratorias de Trump. Era una coyuntura, Tere, para haber dicho, por cierto, nosotros tenemos justo el mismo planteamiento, sumemos Ujú. las visiones y generemos la ruta alternativa. Había esa posibilidad, no se hizo. Son decisiones de gobierno y no solo no se hizo, sino nuestro gobierno no quería reconocer al de Biden, te acordarás, en la Totalmente. disputa postelectoral. Entonces, más que avanzar a una colaboración, pusimos piedras en el camino. Y todavía más hasta hace poco en la Cumbre de las Américas, que trataba la cuestión migratoria como asunto central, pues no fuimos, Ted. No solo no fuimos, hicimos obstáculos a la organización de la cumbre con el argumento de no, por la falta de invitación a Cuba y A Nicaragua y Nicaragua a a nivel nacional. Venezuela. Entonces, con ese argumento también no nos sumamos a un esfuerzo del que te comento de un pacto regional amplio en, en, en migración, refugio y desarrollo. Vale la pena tenerlos de antecedentes porque mientras ocurría esto, los flujos efectivamente seguían aumentando y seguían diversificando sus orígenes. De hecho, el año 22 fue el más alto en número de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos en la historia, el más alto. Entonces eso pues, nos da una idea del enorme empuje de los factores de expulsión, porque aquí son factores de expulsión Claro. los que están en juego. Y con ese contexto, el gobierno de Biden, también presionado por dentro por razones políticas electorales, para Biden pues también fue muy difícil después de las elecciones ganar alguna posición en materia migratoria y en otras, pero en migración en especial, y por la composición del Congreso, pues no tiene mucha cancha para moverse. Entonces se quedó más o menos paralizada todas las reformas, bueno, paralizadas las posibles reformas y las salidas
ante flujos crecientes, ante costos políticos crecientes, se inventaron una nueva fórmula, Teresa, en octubre pasado, ratificada en enero, que ha resultado muy exitosa desde la perspectiva de la contención. Yo a esta le llamo el muro blando de Biden. Claro. Es blando, pero es un muro incluso más poderoso que el muro de Trump. Es una fórmula que ha sido ya muy platicada y difundida. Dice, todas las personas solicitantes de refugio, migrantes, tienen que pasar por un proceso a distancia, una aplicación por internet. Todo el mundo. Quien venga cruzando a pie desde Panamá de manera irregular por México o por Estados Unidos, de entrada está offside, queda fuera de la jugada de ingresos formales a Estados Unidos. Y esta fórmula se la dedicó primero justo a Venezuela, luego la extendió a Cuba, a Nicaragua y a Haití. Y el resultado, Tere, que es muy notorio en las estadísticas, es una caída enorme del movimiento de venezolanos, de cubanos y de nicaragüenses. No de los haitianos, tienen otras necesidades también grandes, incluso están creciendo un poco, aunque se trata de una nacionalidad en números pequeños dentro Sí. del total. Bueno, el resultado es que efectivamente ese muro blando está funcionando, pero pero se queda en el contexto de los retornos que están haciendo a la frontera norte mexicana, en el contexto de quienes se quedaron y en el contexto de quienes siguen llegando. Entonces estamos acumulando una situación de crisis humanitaria muy densa, cada vez más densa, en las ciudades fronterizas del norte de México. Y ahí, Tere, es donde explotó el La escenario bomba. y el crimen en Ciudad Juárez. Entonces sí hay una corresponsabilidad de los países en este escenario, en este contexto. No es un accidente, es un crimen, pero ocurrió en este exacto contexto de presiones derivado de estos factores de la relación bilateral y de factores de tener a dictadores bestiales en nuestros hermanos países de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua en particular, y la crisis terrible que sigue en Haití. Sumado, Tere, a que persistieron los movimientos centroamericanos y en estos meses, en estos días, iban ya creciendo un poco. Sumado, Tere, a que los mexicanos nos lanzamos otra vez a Estados Unidos Sí. por nuestras propias debilidades económicas, los ingresos familiares, el impacto que dejó la pandemia y el resultado es que a esta fecha somos el 40% del total del flujo arribando a Estados Unidos.